bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Esta es la última parte de este evento esta noche. Quería pedirle a los invitados de esta ronda, por favor, que se acerquen a la mesa de honor. El señor Carlos Posada, viceministro de Comercio Exterior. El señor Eduardo Ferreiros, gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, de COMEX, y el doctor Fernando González Vigil, director del Centro de Estudios APEC de la Universidad del Pacífico. Los invito, por favor, a tomar sus asientos en la mesa, sus sitios en la mesa. Un gusto tenerlos acá con nosotros en el Foro Internacional Los retos de la promoción de exportaciones en el siglo XXI. A continuación se llevará a cabo el desarrollo del tema Políticas, estrategias y resultados de la internacionalización de la economía coreana, a cargo del Dr. Daewon Choi, jefe de políticas de la División de Información, Comunicación y Tecnología Espacial, ICT, de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas, SCAP por sus siglas en inglés. El Dr. Choi se ha desempeñado en la Comisión Económica para Europa de las Naciones en Ginebra, Suiza, y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago de Chile. Asimismo, nos acompañan en la mesa de honor los señores Carlos Posada, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, el señor Eduardo Ferreiros, gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, y el doctor Fernando González Vigil, director del Centro de Estudios APEC de la Universidad del Pacífico. Invito al doctor Daewon Choi al podio para comenzar su ponencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días para Corea y buenas tardes. Bueno, simplemente quisiera aclarar que actualmente yo estoy trabajando no en esta, pero estoy trabajando como profesor en la Universidad de Exeter y también soy director del Centro de Estudios Brasileños Hankook University. Entonces, solo para aclarar algunas posiciones. Ahora, el tema de digamos, mi exposición, pero antes de eso, sinceramente quisiera agradecer por la invitación de este panel. Incluso yo creo que esta ocasión para mí es muy, digamos, de honra personal, porque cuando yo trabajé para CEPAL fines de los años 80 y inicios de los 91, casi 20 años atrás, estuve participando de un panel de promoción de exportaciones de Perú. Entonces, después de 20 años, tengo esta, digamos, otra ocasión para reflejar un poco sobre la política y visión y estrategia de política económica, especialmente de la exportación. Propuse el tema como, digamos, para un poco más sobre la visión general dentro de 10 años, que es un espacio bastante razonable, para raciocinar qué es lo que sería, digamos, en 10 años Perú y Asia, en las económicas y comerciales. Entonces, con esto avanzaré para mi exposición. Bueno, el primer tema que yo me encantaría elaborar es sobre una mudanza estructural, sino sistémica, mudanza estructural económica a nivel global. Y después quisiera también hablar un poco sobre relaciones económicas entre Asia y América Latina, para abordar finalmente Perú, Asia. Bueno, usted sabe que hoy día la economía, el eje principal de la economía mundial estaría en una transformación donde exclusivamente el mundo atlántico tomaba el liderazgo, pero creo que ahora cada vez más este eje estaría mudando, o sea, transformando en una especie de simbiosis entre Atlántico y Pacífico.
De hecho, los países asiáticos en 10 años van a estar responsables por lo menos 40 o 50% del PIB mundial. China, que era, digamos, el número 3 de la economía mundial, va a ser número 1 dentro de 10 a 15 años. El año pasado, el PIB chino pasó lo de Japón, que es básicamente 5.5 trillones de dólares. Hoy día se calcula que el PIB chino sería aproximadamente 7 billones de dólares, o 7 trillones de dólares, que es casi la mitad de los Estados Unidos. Pero con el crecimiento de 7 a 8% en 10, 15 años, yo creo que las variables económicas todas indican que China podría ser la economía mayor del mundo, y con eso todo el marco, digamos, económico, regulatorio, incluso también de regímenes comerciales económicos, están ayudando para el Pacífico. La segunda variable de la mudanza sería entre OCDE y los BRICS. Sabemos que OCDE han sido durante los últimos 50 años el eje principal del cambio tecnológico, innovación industrial, también del marco regulatorio. Estaríamos viendo dentro de 10, 20 años que los BRICS estarían teniendo su propia voz y marcando, digamos, algunos marcos que no serían exactamente lo que hemos visto durante los últimos 50 años. Con eso, la cooperación entre sur y sur estaría cada vez más acelerando. De hecho, uno de los expositores anteriores a mí ha dicho que en el caso de Perú, por ejemplo, la exportación hacia China es mayor que la exportación hacia los Estados Unidos. Para el caso de Corea, exactamente pasó durante los últimos años. Hoy día, Corea exporta 3 veces más para China que para Estados Unidos. Corea exporta más para Europa que Estados Unidos, y Corea exporta más para Asia que Estados Unidos. Entonces, un cambio que no hemos previsto, no hemos tampoco imaginado durante, los 10 años atrás, está ocurriendo de una velocidad tremendamente inimaginable. Con esto tenemos que reflejar, porque aquí y el tema principal sería los retos de la promoción de exportación. Corea ha sido una economía del modelo exportador. Como Banco Mundial decía, la orientación hacia afuera ha sido un gran factor de desarrollo económico de Corea. Pero hay una diferencia fundamental, que este modelo de exportación es simplemente basado en manufactura. O sea, hacia afuera es importante, pero ¿qué tipo de hacia afuera? Entonces, si usted examina todos los países asiáticos exportadores, donde no hay el sector manufacturero, sería bastante raro ver eso. Sea China, Japón, Corea, Malasia, Taiwán, Singapur, Hong Kong, todos están teniendo un alto grado de exportación, pero todo el denominador común de esos países es que son los países exportadores de manufactura y también de innovación. Entonces, el modelo de desarrollo económico asiático no es, yo diría, no es exportador, sino un modelo de industria y tecnología. De ahí generan exportación. Hay mucha discusión académica sobre trade-led growth o growth-led trade. Yo no voy a repetir esto, pero yo creo que es fundamental entender que el modelo asiático es exportador, sí, pero también hay una intra-industry trade, el comercio intraindustrial muy fuerte entre ellos.
Por eso yo creo que el reto de Perú hacia 2020 no es más la cuestión entre commodities y manufacturas. No sería más sobre el comercio o inversión. Yo creo que el reto sería qué tipo de modelo que Perú estaría buscando hacia 2020. Entonces, definitivamente, el factor de intra-industry trade sería muy importante, el comercio intra-industrial. Solo para decir que en los próximos años, los tráficos de los datos digitales, móviles, serían mayores que de fijo en pocos años. Entonces estamos viendo un cambio tecnológico muy grande, donde la cuestión principal, por ejemplo, en el 91, cuando yo vine aquí en Perú para decir sobre el modelo coreano, en la época el Internet no existía. Hoy día el Internet es el motor principal de la economía digital y todo, digamos, todas gamas de exportación sobre eso y producción. Entonces el Perú, yo creo que tiene que pensar cuál es la implicación de este modelo tecnológico que hoy día los países asiáticos están atravesando y la implicación para Perú. Solo para amusar los que aman la matemática, yo creo que yo diferencié, digamos, dos modelos. El primer modelo sería, aquí y en X estaría con un factor de endowment, y Y sería market effectiveness, por el precio determinado por la exposición a la abertura económica. Cuando el coeficiente A sería básicamente el coeficiente atlántico de la eficiencia dentro del marco de Europa y Estados Unidos. Cuando los países asiáticos tienen otro tipo de fórmula que es diferente de lo anterior en varios sentidos. Por ejemplo, ellos, después de OMC, también están tomando un tipo de política industrial que evidentemente es diferente de lo anterior, pero sigue tomando las decisiones de innovación política industrial fuertemente orientada hacia el futuro, con sus ingredientes y instrumentos que eran diferentes de los subsidios directos, picking of winners. Entonces, lo que yo quisiera decir es que la fórmula segunda, que está del Asia-Pacífico, tendría una especie de implicación para la política industrial comercial del Perú. Si esto es significativo o no, yo creo que dependería de la interpretación de ustedes. Para decir un poco sobre el cambio, o sea, la mudanza económica global, estamos viendo aquí un datos, por ejemplo, aquí de HSBC está ofreciendo una especie de proyección que hemos visto una gradual, digamos, desaceleración de los países industrializados en términos de crecimiento, cuando los países emergentes, por ejemplo, yo voy a indicar con eso, ¿no? Con los países emergentes estarían cada vez más teniendo su importancia para el crecimiento económico mundial. Y también, por la misma lógica, los países emergentes tendrían ofreciendo una oportunidad en el mercado mayor que los países actualmente industrializados. Y los países, por ejemplo, China, India, bueno, Japón, y los países, lo que nos llamamos emergentes asiáticos, estarían básicamente reposicionando dentro de las 5 mayores economías mundiales dentro de las décadas. Brasil, por ejemplo, hoy día pasó ya la rank de Reino Unido,
y se proyectan que probablemente dentro de 10 años Brasil podría ser número 5, ultrapasando Alemania. Entonces, usted ve que eso es verdaderamente una proyección, o sea, nosotros no podemos tener una incertidumbre frente a este gráfico, pero hay algunos sentidos económicos y de política industrial y comercial, porque se ve que los países, por ejemplo, China, India, Rusia, Malasia, incluyendo Egipto y Tailandia, Indonesia, Turquía, Polonia, Colombia, México, Irán y Corea del Sur, Brasil, Argentina, todos ellos están ofreciendo una especie de crecimiento del mercado mayor que el país que está marcado en último. Ahora, toda esta proyección, bueno, tenemos los 3 diferentes escenarios, ¿no? Primero, yo creo que este es meramente una proyección y nosotros estaríamos regresando al pre-2008 de subprime crisis. Entonces, probablemente los países de OECD estarían retomando la posición del liderazgo de la economía mundial. Es una primera hipótesis. Y una tercera hipótesis que opuesta a eso, que hemos visto durante los 50 años una especie de status quo, pero este momento es diferente históricamente porque habrá una reviravolta, como hemos mostrado con los gráficos. Ahí estaría la segunda hipótesis, que habrá una especie de desaceleración de los OCDE y una aceleración de los emergentes. Entonces yo creo que a mi juicio de ver, porque esta segunda hipótesis sería más realística dentro de a corto plazo. En todo caso, si nosotros eliminamos la primera hipótesis, ¿cuál sería la implicación para relaciones económicas entre Asia y América Latina en 20 años? Primero, hasta 2010, la relación económica entre Asia y América Latina ha sido, digamos, llevada a cabo con el comercio intersectorial y principalmente Japón era el motor principal de este movimiento. Por ejemplo, en Brasil hay una inversión extranjera muy grande en Manaus para el mercado interno, pero donde no hay, digamos, yo diría, una especie de valor agregado significativo, evidentemente una población viviendo en la Amazonia, yo creo que ya es una gran, digamos, un gran económico, pero en todo caso no había una especie de spillover para el resto de la economía latinoamericana, yo diría. Ahora, partiendo de los años 2008, o sea, en esta década que nosotros estamos viviendo, o probablemente hasta el 2020, la inversión estaría, digamos, implementada definitivamente por otro país que se llama China. Y China está invirtiendo en Brasil, no solo en, digamos, en aquellos industrias de commodities, pero, por ejemplo, Jack y los otros industrias automotrices de China está invirtiendo en Brasil, y también China estaría invirtiendo en diferentes, digamos, plantas, etc. Entonces, el sector manufacturero, la presencia china estaría cada vez más se acentuando, y también eso llevaría a una especie de, digamos, una actividad financiera, especialmente en banking sector, y se estaría destacando cada vez más. Pero a mí me interesa saber cuál sería, digamos, la implicación en el futuro sobre Asia, América Latina, no lo que hemos visto durante los últimos 30 años en el Atlántico. O sea, cuál sería entonces el horizonte que cambiaría este tipo de padrones de comercio con una integración productiva o encadenamiento de productivo cada vez más cercano, ¿no? Entonces, el comercio intraindustrial sería uno de los factores que ustedes, yo creo que tienen que pensar, no solo de, digamos, exportación peruana incrementó 20% durante... Eso yo creo que, por lo menos a mi juicio de ver, es muy importante, pero ¿en qué tipo de política económica que Perú podría tener en el futuro? Yo no creo que tendrá
un valor agregado significativo. Y ahí están las inversiones también en servicios, también en otro tipo de mercado de capital, etc. Entonces, yo creo que una especie de integración regional que hemos visto en Asia, que es market-led, o sea, básicamente llevar el cambio al mercado, podría ser una replicación en América Latina de una manera u otra. Ahí estaría el resurgimiento de estructuralismo estatalino, yo no sé en qué forma eso se desarrollaría, pero lo que yo estoy seguro absolutamente que el padrón, o sea, el modelo de desarrollo económico que Perú y los otros países han tomado durante los últimos 20 años, yo creo que estarían por cambiar. En términos de distribución geográfica de la exportación latinoamericana, durante los últimos 20 años ha mostrado un padrón bastante interesante, porque por un lado, por causa de crisis financieras asiáticas, han disminuido la primera parte que es verde, es la participación asiática, pero últimamente estaban incrementando, con también una especie de integración regional cada vez más acentuada, que es el tercer color. Entre ellos estarían la participación de Canadá y los Estados Unidos, y de repente aumentó hasta el 2000, pero simplemente está se achicando en una velocidad tremendamente grande. En cuanto al comercio entre los latinoamericanos, está incrementando que el número 4, el color cuarto, y el resto del mundo también estaría incrementando. ¿Esto qué significa para Perú? O sea, en términos de diversificación de la exportación, en términos de reposición de su política exterior, etc. Yo creo que evidentemente tendrá un mensaje muy fuerte. Segundo lugar, en términos de importación, también la distancia entre Asia y América Latina está reduciendo cada vez más, y mientras tanto con los Estados Unidos y Canadá se alejando cada vez más, y también entre los latinoamericanos están se integrando en una velocidad casi igual con Asia. Y especialmente China está tomando la posición de Japón de los años 90, y en los años 2000 y para frente, definitivamente el factor chino sería el motor y al mismo tiempo las variables tanto para las oportunidades también para las problemáticas. Entonces esto muestra que realmente China está tomando una posición primordial para América Latina en comercio y también en inversión también. Por esto yo diría que un ejemplo entre China y Brasil, hemos visto que había una simbiosis muy grande, un matrimonio complementario entre comercio con comercio intersectorial, básicamente con la inversión en el sector minerales y petroleros, etc. Pero como he dicho antes, China está empezando por una inversión más diversificada en el sector manufacturero, en el sector productivo, en el sector tecnológico, y cada vez más eso sería una implicación muy grande para el mercado. Y en el futuro yo creo que basta, digamos, imaginar que en los años entre 20 y 30 habrá un gran indicio de comercio intraindustrial. Evidentemente depende de las políticas de países latinoamericanos, pero yo creo que todo indica que el padrón de desarrollo entre Corea, Japón, China y los países con ASEAN, sea Flying Geese o el vuelo de ganso, ¿no? O de otra forma de división regional del trabajo, yo creo que estaría teniendo una replicación muy semejante en América Latina, con una condición de que la economía latinoamericana estaría absorbiendo la posibilidad de este tipo de oportunidad que está se abriendo, ¿no? En Brasil, hoy día nosotros, Corea ha invertido con $4 billones en una ciudad que se llama Pecém, en Ceará, en una siderurgia, donde los 200 ingenieros coreanos están trabajando para construir una fábrica integrada de acero de siderurgia,
y empleando aproximadamente 10.000 trabajadores locales. Pero el dilema que en aquella región está teniendo, para un ejemplo, sería, por falta de mano de obra calificada, hay poca posibilidad de transferencia tecnológica. O sea, es decir, que después de 5 años los coreanos tienen que salir, pero para manutención, para en términos de administración, para en términos de todo este tipo de, gerenciamiento, yo creo que faltaría la mano de obra para hacer eso. Por eso yo creo que es muy importante, las actividades peruanas en términos de gerenciamiento, en términos de capacitación, o sea, recursos humanos, sería otro desafío en el futuro. Yo creo que habían dicho a alguien sobre un panorama distinto de América Latina con Asia, comparando con los años 70 y 80. En realidad, 70 y 80 Asia aquí, excepto Japón, no había ninguna presencia. Los años 90, con auge de neoliberalismo, también no había, una gran presencia. Pero, partiendo de los años 2000, es muy interesante ver la correlación del crecimiento entre, por ejemplo, es un ejemplo de Brasil con China, sea decoupling del polo del norte o recoupling con Asia, en todo caso, sea por commodities driven o sea por otro motivo, en todo caso estamos viendo una correlación muy interesante. Y definitivamente con Perú, China también está teniendo tanto exportación como importación bastante, se consolidando en esta dirección. Y si usted mira a otros países también la tendencia sería bastante igual. Y también China está invirtiendo en Perú, y también en otros países. Entonces, cada vez más, yo creo que el factor capital asiático, especialmente de China, partiendo no solo, en este momento, no en el sector tanto en financiero, pero el sector, yo diría más bancario, ¿no? Dentro del sector financiero. Bancario, yo creo que ahí manufactura, ustedes asistirían en el futuro a una gran presencia cada vez más en ese sentido. Perú, por ejemplo, está exportando para China. Usted ve que en el gráfico un crecimiento detonante de Perú en casi una línea recta hacia China en su exportación. Si esta tendencia aumenta, bueno, hemos escuchado que actualmente como 27% de Perú va para China. Yo creo que pasando el 30%, mi proyección personal, yo diría que en 10 años Perú estaría teniendo el comercio exterior, por lo menos la mitad del comercio exterior de Perú estaría con los países asiáticos. También con Corea, Corea con su comercio exterior frente a América Latina ha crecido 2 veces más comparando con su comercio exterior con el resto del mundo. Entonces esto también significa que no solo Corea, pero los otros países. Ahí vienen los países que se llaman ASEAN. Usted sabe que tienen 10 países de ASEAN. Y un país como Indonesia tiene una población que es casi 100 y tantos millones de habitantes, casi la mitad de Brasil. Vietnam también 80 millones de habitantes. ¿Quién sabe? Corea se unifica, entonces se aumenta también 80 millones de habitantes. Entonces todo eso yo creo que marcaría una especie de oportunidad entre ambas partes. Y por eso yo creo que el reto principal, el mensaje crítico de aquí es que si todavía estamos hablando de 2 dígitos de expansión comercial de Perú, por ejemplo, basado en los productos que básicamente tradicionales, o sea, primarios, etc., yo creo que la oportunidad sería bastante limitada. Pero cuando empieza, como otros panelistas dicen, el sector no tradicionales están aumentando también o más que tradicionales, yo creo que ahí tendría que tener política comercial diferente de lo actual. ¿Cuál es esto? Yo diría que
en el caso de Corea, ese es el tema de mi presentación y estoy desviando bastante, pero en el caso de Corea, la política comercial nunca ha sido divorciada de la política industrial. O sea, el comercio es una reflexión de la industria y tecnología. Evidentemente no tiene recursos naturales, pero aún como los países, por ejemplo Indonesia, tiene recursos naturales, pero tiene su política industrial. La mentalidad de que tener la política industrial tecnológica es un vicio. Yo creo que esta época ya ha terminado. ¿Por qué? Tenemos una otra gama de tecnología que no es necesario tener los subsidios directos, pero una otra forma. Tiene miles de formas e instrumentos políticos para incentivar la evolución tecnológica. Y con esto, Corea también, teniendo su, digamos, proporción del comercio cada vez más íntimo con la América Latina, que antiguamente básicamente muy bajo, pero ahora está casi llegando como 10%. ¿no? América Latina es un parcero muy importante para Corea. Pero el resultado no es tan positivo para América Latina porque Corea tiene más, digamos, excepto algunos otros países, más balance comercial favorable para Corea. Yo creo que a lo largo plazo eso no es sano. Yo creo que tendría que ser un poco más, digamos, un ritmo conjunto, ¿no? Entonces tendrías que ver otro tipo de modalidad comercial y de intercambio económico. Esto también muestra que dentro de los segmentos del comercio estamos viendo aquí diferentes, digamos, sectores aquí, y básicamente es commodities versus manufactura. Pero Corea está ganando con eso, pero yo no sé, es exactamente la misma cosa para América Latina. Entonces tendría que ver qué tipo de política que ustedes tendrían que tomar. Por ejemplo, Vietnam. Yo no creo que Vietnam estaría tomando exactamente la misma política comercial que Perú. Camboya. Yo no pienso que Camboya, aún dolarizado, con un cierto grado de dolarización, como estamos viendo aquí, yo no creo que Camboya está teniendo la misma política comercial de Perú. O sea, tenemos que ver cómo los países, no tanto de Corea, pero los otros países de ASEAN estarían teniendo su política económica hacia algo en la política industrial conjugado con la política comercial. Entonces, esto yo creo que es, por un lado, un dilema, pero por otro lado, una gran oportunidad. Si no queda eso, yo creo que estaríamos con el status quo. Corea-Perú ha sido intersectorial, pero yo creo que Corea está cada vez más invirtiendo ahora. En Colombia, no tanto en México también, en Brasil, he dicho que no tienen automotriz y también invirtiendo en varios, digamos, sectores. Y yo creo que el desafío es ver cómo Corea y Perú podrían tener una integración productiva un poco mayor que el del pasado. Yo creo que ahí estaría todo tipo de cuestionamientos sobre política, etc. Yo creo que es un desafío muy grande, ¿no? La inversión coreana en Perú también está incrementando, no tanto en el caso de Brasil, pero en todo caso es relativamente mayor en relación a Colombia y Chile y Bolivia y Argentina. O sea, tiene una inversión coreana en su relación con Perú cada vez más acelerando. Y también eso muestra que no solo China, pero Corea, y yo creo que en el futuro ustedes van a ver, ASEAN está invirtiendo y diversificando su portfolio de inversión en América Latina. Y por otro lado, tenemos que ver la inversión peruana en Corea. Entonces, es todavía muy chiquitito, pero es comprensible. Pero en el futuro yo creo que habrá una posibilidad de inversión, digamos, entre los países. Y ese es el caso de Brasil, pero yo creo que Brasil es otro caso que se ha simplemente mostrado como, digamos, como la inversión de grandes compañías de Brasil está teniendo su internacionalización y a lo mejor tiene un poco de la
implicación para Perú, también pensar un poco sobre esta forma. Evidentemente, casi 80% de micro y pequeñas y medianas empresas tienen su rol importante de exportación. Eso yo creo que es bastante, digamos, positivo. Pero en todo caso también tenemos que pensar cuál sería la posición de peruana en inversión afuera, evidentemente con esta situación de cuenta corriente. Yo creo que es un poco lejano, pero yo creo que tenemos que pensar en este lado. Y finalmente yo diría lo siguiente. El crecimiento anual de Perú se prevé que podría ser de 5 a 7%, a lo mejor por un 4% en alguna ocasión, pero yo creo que podríamos tener una proyección bastante sana de 5 a 7% durante la próxima década, donde la industria podría ocuparse de 30% del PIB, ¿no? Yo creo que es una meta bastante alta, pero si usted, digamos, incluye el sector extractivo, yo creo que básicamente no es irrealizable, y también el sector tecnológico, o dentro de ahí podríamos tener por lo menos como 10-20%, ahí yo creo que cada vez más estaría teniendo una posibilidad de innovación un poco más, y broadband es sumamente importante. Yo creo que si alcanza 30% de la población de Perú en 2020, tienes de broadband, yo creo que sería una realidad bastante, digamos, positiva, ¿no? Ahora, el bottleneck, que es un gran problema de Perú también, los recursos humanos cualificados en recursos totales. Yo creo que sí cualificados en el sentido de después de high school, después de, digamos, antes de la universidad, o sea, por lo menos 2 años de calificación o 2 años en la universidad, tipo, digamos, vocation school o como alguna, digamos, universidad de colegio. Yo creo que esto tendría un efecto muy positivo. Y Asia, por ejemplo, en su comercio total de Perú, ocupando como 30% de esto, yo creo que es un dato ya previsto por IBGE, Brasil, también de BID en Washington. También se prevén también esto dentro de 10 años, pero cada vez yo creo que llegarán un poco más. Pero este PIB per cápita Perú, $10,000, yo creo que sería posible dentro de una política. En 1991, cuando vivía aquí en Perú, el ingreso per cápita de Corea era básicamente $10,000, ¿no? Hoy día Corea cuenta con un ingreso per cápita de 20,000 o un poco más allá de $20,000 per cápita. En la época la exportación ha sido, digamos, entre 30 a 35%. Hoy día la exportación coreana está ocupando casi más de 65%, pero también la importación aumentó relativamente, ¿no? Eso también incrementó la dependencia del mercado externo y muy vulnerable en términos de tipo de cambio. Yo creo que entonces tendría que ver el balance entre sus políticas. Pero la economía coreana está sobreviviendo porque tiene una fuerte base fundamental de la capacidad industrial y tecnológica, y especialmente de innovación. Yo creo que es esta base que está sosteniendo la economía coreana, no tanto en el lado de exportación per se. Por eso, si un día Corea no logra mantener su innovación, aunque exportación sea 100% de PIB como Singapur, yo creo que eso no significa absolutamente nada. La estrategia sería, digamos, Perú, yo creo que tendría que, concentrar en su commodities, evidentemente, o también textiles, como se dice, vestimenta, alguna cosa así. Pero también tendría que pensar un poco sobre su modelo de desarrollo y de inversión, y por qué no de zonas de procesamiento, tanto de exportación como de inversión. Porque en el caso de Corea, por ejemplo, hoy día no se habla más de CPE, en cuanto en Brasil, ahora está hablando del CPE, de 23 CPE en Brasil, recientemente está acelerando el proceso. Yo era Project Manager para este tipo de, digamos, política para Brasil, pero ahora Corea tiene 3 a 5
diferentes tipos de Special Economic Zone, por ejemplo, Free Trade Zone, Free Economic Zone, Free Investment Zone, y tiene varios, digamos, mezclas de los instrumentos, tanto fiscales como de administrativos, y etcétera, ¿no? Yo creo que tendría que, digamos, atraer inversión en el sector productivo, aunque esto no sea una tarea fácil. En 20 años después, ustedes van a ver que el tipo de evolución económica que estaríamos asistiendo en 10 años, 20 años, sería completamente diferente de lo que estamos pensando ahora. Entonces, en ese sentido, nunca es tarde de tener un ministerio de un poco de tecnología, también de innovación, porque esto cultivaría, aunque ellos no tengan, por ejemplo, hemos visto un cálculo que de $1 de Perú generaría 150, 176 dólares, etcétera. Pero yo creo, si usted invierte $1 en ciencia y tecnología ahora, evidentemente en 10 años podría tener absolutamente nada. Pero, quién sabe que usted puede tener $2.000. Ahora, otro tipo de plan que yo encantaría de ver también es que broadband ha sido considerado un lujo, o sea, solo aquellos países desarrollados que podría tener, etc. Cuando la Europa estaba muy contento con ADSL, o sea, un cobre que pasa, digamos, este tipo de datos con una alta velocidad, la China no tenía ese lujo de ADSL. Entonces la China de repente implantó todo tipo de infraestructura digital en fiber optics, fibra óptica. Hoy día el resultado, China hoy día posee una de las mejores infraestructuras de broadband y digital también. Y el último plan, yo creo que penúltimo, sería un plan de promoción, no tanto también, no solo de exportación, sino de inversión, pero pensando qué tipo de, yo creo que, política exterior, o sea, de la economía de comercio exterior tendría que tener. Yo creo que tendría que repensar un poco, porque creo que ahí estaría el reto del Perú. Y finalmente, yo quisiera dar una recomendación de crear dentro del Pacífico, podría ser un observatorio de cooperación económica entre Perú y Asia, porque cuando se tiene el comercio y la inversión, casi la mitad de su economía con esta región, yo creo que hay que saber qué está pasando ahí, en lugar de sentarse aquí discutiendo solamente entre commodities y con otro tipo de commodities. Finalmente, yo diría que habrá una implicación muy grande con estos dos tipos de modelos que simplemente yo estoy ilustrando. El primer modelo que hemos visto ahí, que es básicamente, digamos, hasta ahora, y otro tipo de desarrollo económico, el modelo un poco distinto. Yo creo que Perú tendría que repensar no solamente sobre el prisma del primero, pero sobre ángulo diferente que es el segundo. Con eso yo diría que bueno, ha sido mi gran placer, incluso mi honra de regresar aquí en Perú, y muchísimas gracias. Y incluso yo creo que el futuro de Perú estaría cada vez más en el lado de repensando, digamos, su significativo de economía y especialmente comercio, y por favor no se olviden de la industria y tecnología. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Dae-Woon Choi, y ahora vamos a pasar a dar la palabra a nuestros panelistas. En primer término tendrá la palabra el señor Carlos Posada por 10 minutos, luego el señor Ferreiros por 10 minutos, y finalmente el profesor Fernando González Vigil con 10 minutos. Aprovecho este momento para recordarle a la audiencia que existen personas en el auditorio con unos papelitos para que ustedes puedan escribir sus preguntas. Nosotros recogeremos todas esas preguntas y al final del evento pues vamos a pasar a responderlas. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias al profesor
profesor Choi por la explicación, agradecer a los miembros de la mesa, a la Universidad del Pacífico y a cada uno de ustedes por su asistencia. Bien, yo creo que la exposición del profesor Choi ha sido bastante interesante en términos de la cobertura que se le ha dado al tema. Y en realidad yo coincido en que los países emergentes pues jugarán un rol preponderante en los próximos años. Independientemente que hemos visto situaciones de crisis que se han dado en los años pasados, de hecho todavía tenemos situaciones de crisis en algunos de los países que para el Perú resultan ser de suma importancia para el crecimiento y desarrollo de la política comercial. Existen otros países emergentes, ya ha sido presentado o explicado el grupo de los BRICS, como países sobre los cuales uno puede desarrollar políticas de comercio exterior para compensar y diversificar los riesgos que un país como el Perú, siendo también a su vez dentro de sus posibilidades un país en crecimiento, un país emergente, que busca justamente minimizar los riesgos exógenos o externos que no pueden ser 100% controlados. Hay un escenario de globalización, eso es indudable, el Perú no está solo, los países con los cuales primordialmente comercializamos terminan siendo también destinos importantes para los competidores que el Perú tiene, y por tanto una política de comercio exterior tiene que considerar esos aspectos siempre al momento de diseñar estas políticas y al momento de realizar los ajustes o proyecciones correspondientes. Yo creo que en el caso del Perú, en los últimos años se ha mantenido una política abierta, en términos generales abierta en materia de comercio exterior, en materia de inversiones, en materia de servicios, y lo que hemos buscado de alguna manera es ganar competitividad, pese a que hace mucho tiempo se pensaba que esto podría ser una locura que pusiera en riesgo la productividad, la industria, la prestación de servicios o los pocos aspectos que se desarrollaban en ese entonces. Pero yo creo que la historia va rindiendo sus frutos y va dando los resultados. No digo que todo sea perfecto, pero en líneas generales creo que la política de Estado ha ido dando los resultados esperados de manera general. Hoy día, como ustedes saben, y acá me acompaña el ex ministro Ferreiros y Fernando González Vigil, así como Rosana Montero, siempre ligados a temas de comercio exterior, y a mí no me van a dejar mentir, esta política de Estado ha estado trabajada muy de la mano con justamente los actores en la cancha, que es el sector productivo, que son las empresas, que es el sector privado en su totalidad, que incluye a la vez las universidades y evidentemente las casas de estudio que trasladan estos conocimientos hacia justamente los futuros actores en materia de comercio también. Y esta política nos ha llevado a que hoy día tengamos diversificado ese riesgo al cual yo me refería al comienzo. Tenemos 14 tratados de libre comercio vigentes como parte de esta política de Estado, que hoy día lo que han hecho es justamente poder compensar, entre comillas, aquellos mercados que ante situaciones exógenas, como me refería al comienzo, terminan por, de alguna manera, hacer más lentas o menos fuertes las exportaciones a ciertos destinos, pero que pueden ser compensadas o reconducidas a otros mercados, permitiéndonos de alguna manera capear estos temporales extranjeros. Ya la historia y la última crisis internacional que hubo en el año 2009 demostró que ciertas políticas pues de alguna manera permitieron mejorar dentro de lo posible la situación que el Perú tuvo, y de hecho Perú fue uno de los 10 países que creció cuando prácticamente todo el mundo entraba en una recesión o en un retroceso. Y sin duda, como lo señalaba el profesor Choi, pues la región asiática juega un papel importante. Vemos ahora, el día de hoy, economías con alta tasa de crecimiento. Evidentemente la China es la más importante, el referente en ese continente, y el Perú pues ha tratado de mantener ciertas relaciones comerciales basadas en tratados de libre comercio y otros acuerdos. China, evidentemente, tratado ya vigente, pero hemos diversificado también con Japón, con Corea, con Tailandia, con Singapur, y estamos evaluando y en constante evaluación de aquellos países que pueden ser socios estratégicos, donde permitan no solamente la colocación de productos, la mejora de exportaciones, sino un aspecto o dos aspectos que son sumamente importantes para la política comercial del Perú, como son los servicios y las inversiones. Yo quería solamente complementar esto, porque en la presentación del
profesor Choi, no vi muchas referencias directas a servicios, pero lo cierto es que el aspecto de prestación de servicios en el mundo, y según las últimas proyecciones que ha hecho el Banco Mundial, el comercio de servicios podría convertirse justamente en una parte importante del comercio mundial, que hoy día probablemente no aparezca tanto como el comercio de mercancías, que es a lo que más nos referimos, pero es un aspecto a tener en consideración y a monitorear para los futuros años. Finalmente, no sé cómo estoy de tiempo, pero termino con esto acá. Creo que lo que ha señalado el señor Choi respecto a la capacitación y al research, a la investigación, a la innovación y a la tecnología que hay que ponerle a las políticas de comercio exterior es totalmente cierto. Un país que no investiga probablemente tenga mucho más riesgo de no poder llevar el ritmo de crecimiento que el mundo tiene. En ese sentido, yo creo que la política nacional, no solamente de comercio, sino de educación, debe cubrir aspectos ligados al conocimiento, a la investigación y al desarrollo de estas políticas. Y esto lo digo porque el día de hoy, de alguna manera, ya el sector privado productivo está, en cierta manera, aquejando la falta de profesionales y técnicos en ciertos sectores. El Perú viene creciendo, las exportaciones vienen creciendo, la matriz productiva se viene expandiendo, pero falta justamente esa capacitación y esa base laboral que los industriales y productores requieren. En ese sentido, yo sí, con eso quiero hacer un llamado, y en este caso estoy yo del lado del gobierno, pero es una situación transversal al país, a las universidades, institutos, investigadores, sin duda el gobierno, el sector privado, a tener este aspecto muy en cuenta. Es algo que el Perú necesita y estamos en un punto de quiebre en donde deberíamos considerar el aspecto tecnológico y de capacitación de profesionales como parte de la matriz productiva y crecimiento exportador del país. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del viceministro Carlos Posada y cedemos la palabra al señor Eduardo Ferreira. Muchas gracias a la Universidad del Pacífico. Un saludo a mis amigos que me acompañan en la mesa. Mi agradecimiento y felicitaciones al doctor Choi por la exposición en la que nos ha permitido ver de alguna manera cómo es que Corea ha venido integrándose al mundo, cuál ha sido el modelo de desarrollo que ha estado siguiendo y cómo de alguna manera ve el futuro de los países asiáticos y Latinoamérica en los próximos años. En los años 70 la economía peruana, entiendo, era del mismo tamaño que la economía coreana. A partir de ahí el Perú comienza a desarrollar una serie de políticas de desarrollo y Corea otras que lo llevan a Corea donde está, y el Perú recién en los años 90 hace una reforma económica, una primera reforma, vamos a llamarlo así, en que busca de alguna manera comenzar a integrarse al mundo. Es decir, en esa época hablábamos, por ejemplo, en política comercial de una reducción importante de aranceles, pero bajaba de aranceles altísimos a aranceles altos, pero poco a poco fue eliminando protecciones que nos hacían en el tiempo tener un desarrollo industrial poco competitivo. Luego de la reforma de los 90, el Perú comienza a tener una política más agresiva, una política comercial más agresiva, comienza a disminuir aranceles unilateralmente de forma más agresiva y comenzamos a integrarnos al mundo a través de tratados de libre comercio y buscamos, para entonces ya teníamos pues un acuerdo de 40 años, 35 años entonces con la comunidad andina, y comenzamos a ver a los principales mercados. En particular nos fijamos en Estados Unidos, con el cual tuvimos nuestro primer acuerdo de nueva generación, donde incluía no solamente eliminación de aranceles, sino servicios, inversiones, compras de gobierno, etc. Y así nos ha llevado a que en política comercial el arancel promedio en estos momentos aplicados aproximadamente 1.5%, 2%, es relevante. Somos una economía, entiendo, más abierta
que la economía coreana, en el sentido de que en algunos sectores, sobre todo en el sector agrícola, en algunos campos, en algunas líneas del sector pesquero, se mantienen niveles altos de protección. Con esto quiero decir que es fundamental, o lo más importante, lo que le define el crecimiento es la política comercial o arancelaria. Nosotros creemos que es importante, en el sentido de que esta eliminación de aranceles pensamos que nos están haciendo más fuertes, tener una producción más competitiva, y contra todos los pronósticos no vemos que las industrias vayan quebrando, sino que cada vez se hacen más poderosas. Esto es parte de un proceso. Cada vez tenemos, repito, una producción más competitiva, industrias más grandes, pero tenemos que seguir avanzando en el proceso, primero de integración con el mundo, en particular con la Alianza del Pacífico, y es así como el Perú prioriza en estos momentos, que me parece acertado, por ejemplo, alianzas como la que se ha lanzado hace 2 semanas en Antofagasta, la Alianza del Pacífico, ¿no? 4 países, Chile, Perú, México, Colombia, que apuntan hacia un mismo camino en el desarrollo económico, mirando conjuntamente a los países del Asia. En este proceso nosotros ya tenemos dentro de Asia, bueno, el primer acuerdo que tuvimos fue con Singapur, pero básicamente en ese momento fue entrar al Asia, y Singapur fue lo primero que tuvimos por delante, pero nuestro objetivo era entrar a tratar, a negociar un tratado de libre comercio con China, cosa que logramos, y el paso seguido era con Japón y con Corea, cosa que ya tenemos acuerdos vigentes. Entonces, todo esto nos lleva a ver que estamos en el camino correcto, en lo que pensamos que el camino va por integrarnos al mundo, en mirar al Asia, que frente a estos problemas de la eventual crisis internacional son los países que más estables van a estar, o por lo menos afectados, lo mismo que nosotros, a diferencia de los grandes mercados europeos y en Estados Unidos, y eventualmente el de Japón, que sí ya lleva varios años sin crecer significativamente. Hasta donde debemos seguir apuntando es al tema, y yo coincido ahí con el profesor Choi y con el viceministro Posada, hay que ponerle atención en el tema de innovación y desarrollo tecnológico. El otro día conversaba con una persona y que decía, olvídate de eso, la tecnología que lo produzcan otros, nosotros la compramos, dediquémonos a lo que podemos hacer. Yo no estoy de acuerdo con ese argumento, yo pienso que debemos atraer inversiones en el campo de desarrollo tecnológico. Un ejemplo ya trillado quizás es lo que hizo Costa Rica con respecto a Intel. Costa Rica atrae inversión de Intel para que se produzcan partes y piezas de computadoras en Costa Rica. No solamente comienza a tener como primer producto de exportación justamente partes y piezas de computadoras, contra todo lo que podría uno imaginarse que serían piñas o bananos. El primer producto de exportación son partes y piezas de computadora, pero comienza a desarrollar y a mejorar los niveles tecnológicos, educativos, y los estándares de Costa Rica comienzan a elevarse, entre otras cosas, gracias a esta inversión que comienza a crecer y a necesitar mano de obra capacitada, comienzan a haber institutos tecnológicos, comienza a haber atención a ese desarrollo tecnológico. Entonces yo sí creo que es importante promover y incentivar la instalación de industrias de tecnología en el Perú. El ideal es que empresas coreanas de alta tecnología vengan, se instalen en el Perú, produzcan desde el Perú para esta parte del mundo, y ahí nuestro amigo Choi va a ser nuestro embajador para promover esas inversiones. Pero nada, creemos que sí es importante, la alianza que estamos haciendo con el Asia, con China, Japón y Corea en particular. Pensamos que la exportación de servicios es fundamental de promoverla. Para ello tenemos que aprobar, ahí si me ayuda también el viceministro, para de una vez sacar el reglamento de exportación de servicios que tenemos pendiente. Pero sobre todo creo que no vamos a avanzar mucho si es que no realizamos las inversiones en infraestructura que necesitamos para crecer. No solamente inversiones en infraestructura, sino inversiones en instituciones. El comercio peruano ha crecido exponencialmente, va a seguir creciendo, independientemente de los baches que puedan pasar coyunturalmente, pero vamos a seguir creciendo. Y ese crecimiento tiene que ir acompañado por la infraestructura adecuada, es decir, tener los puertos, las entradas y salidas de los puertos,
la diversificación de entradas y salidas de mercadería a lo largo de toda la costa del Pacífico, y para eso necesita invertir. Las avenidas, las carreteras ya están colapsando por el movimiento importante de containers. Pero hay que también invertir en nuestras instituciones como Ligesa, SENASA, el Instituto Tecnológico Pesquero, que son aquellas que tienen que acompañar el proceso exportador, y también importador, pero que no están creciendo ni adecuándose al ritmo que se necesita, el crecimiento exponencial que está teniendo el comercio exterior. Por último, aprovechar la oportunidad que con éxito se ha logrado con el ministro de Comercio Exterior, a través de una buena coordinación interna en su gabinete, de trasladar las oficinas comerciales del Perú en el exterior al MINCETUR. Esto, que es algo que pensamos que va a dar un manejo mucho más profesional y técnico a la promoción de exportaciones, tiene que ir acompañado de un presupuesto adecuado que nos permita competir con los países que quieren entrar a los mercados asiáticos, por ejemplo, y tener personal de origen del país trabajando para promover las exportaciones del Perú, consiguiendo el mercado, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento bastante bueno, estamos en el buen camino, y creo que los temas de crisis internacional y estas coyunturas que me gusta ser optimista y decir que están exagerando, que no es tan grave la cosa como se viene, de todas maneras va a pasar, y cuando pase el Perú estará ahí sólidamente encaminado al crecimiento. Gracias. Agradecemos la participación del señor Eduardo Ferreiros y cedemos la palabra por último al profesor Fernando González Vigil. En mi caso agradezco al doctor Choi por su muy interesante presentación. Comparto la admiración por la experiencia coreana, por las razones que ya hemos escuchado, las palabras de Eduardo Ferreiros y del viceministro Carlos Lozada, y adicionalmente porque personalmente es una experiencia de vida. Cuando salí del colegio, el Perú tenía 3 veces el ingreso per cápita que Corea. Éramos 3 veces de mayor nivel de desarrollo relativo de Corea. Estoy hablando de 1962. Si hacemos la comparación ahora, pues estamos como en el fútbol. Y segundo, por una y las razones como Corea, los factores que usó Corea para ese espectacular desempeño de crecimiento económico y de industrialización, incluyendo servicios, son bien conocidas y han sido resumidas en parte por el doctor Choi. Hay otro aspecto que es admirable de la experiencia coreana, es que implícitamente Corea se propuso no solamente llegar en poco tiempo a ser una de las economías industriales del mundo más importantes, miembro de la OCDE, etc., sino simultáneamente de no volver a caer en una situación de periferia económica o de colonia económica. Su experiencia traumática pre-Segunda Guerra Mundial en relación con sus vecinos, especialmente con Japón, le hizo ponerse absolutamente claro que tenía que tener un objetivo país muy claro, que ese objetivo implicaba un rol conductor por parte del Estado, pero con directa relación con el sector empresarial. Es un país que desarrolló su sector empresarial nacional, sus national champions, las cuales establecieron todo tipo de colaboraciones con las empresas del mundo, se abrieron a la inversión y a la transferencia de tecnología mundiales, incluyendo la de sus socio de los acuerdos más difíciles históricos, que es Japón, pero se mantuvo como sector empresarial nacional, verdaderamente nacional. Hay casos, hay libros y literatura muy abundante al respecto. Es esa combinación lo que permitió esto que hemos visto en las presentaciones del doctor Choi y en otras, y es que ese rol conductor del Estado no significó la asfixia de la economía de mercado, que ese desarrollo de empresas nacionales no significó una actitud introvertida,
fue, como acabamos de escuchar hace un rato con el doctor Choi, un crecimiento hacia afuera, pero partiendo de una profunda ancla de inversión nacional y partiendo de objetivos país compartidos por el sector público y por el sector privado. Abierto, pero abierto de una manera, abierto al mundo, pero de una manera no inocente, sino abierto al mundo inteligentemente, sabiendo avanzar las fichas como en una negociación. Acá tenemos a dos expertos negociadores, ¿no? Sabiendo avanzar las fichas y sabiendo que en el juego real del mercado hay intereses que son no necesariamente coincidentes. Esta combinación de un modelo de la implementación, incluso con bastante variantes del modelo japonés, esta combinación y esta adaptación a las características propias del país, de modelos que estaban mostrando éxito incluso en países vecinos exitosos como es el Japón, y al mismo tiempo de una obstinada, terca y justificada defensa de intereses nacionales a nivel conjunto del sector público y del sector privado. Y esa combinación es para mí la enseñanza más importante, por las situaciones en que estamos en nuestro país. Y en ese sentido, con la relación Perú-Corea, yo le veo una relación muy prometedora, y no solamente en el campo que es más directamente relacionado con nuestros quehaceres, que son los temas comerciales, o en mi caso, con mi actividad académica, sino en otros que son ya en este momento oficializados en la relación Corea-Perú. Es antes que nada una asociación estratégica de primer nivel. Y es muy importante que podamos en el corto plazo concretar los frutos de eso. Factores extraños no permitieron que el primer paso concreto, que era la compra de los 20 aviones, se concretara a principios de mayo como debió ser. Podemos, al momento de las preguntas y respuestas, entrar al chisme inteligente al respecto, si quieren. Pero lo concreto es que se ha demorado, y hay que exigir a las instituciones del Estado, que tienen la responsabilidad de acelerar esto, que lo hagan, porque el estado de indefensión de la defensa nacional del país está llegando a niveles realmente alarmantes. Entonces, ese es un primer aspecto de la relación Corea-Perú, que es de primerísima importancia, especialmente ahora que vemos de nuevo las consecuencias de la irresponsable política ante el terrorismo que se tuvo en la década pasada. Ese es un primer punto. Y ahora sí vamos a lo que es más directamente el área del comercio. Ahí el gran desafío es el aprovechamiento óptimo, obviamente, del TLC, que tan brillantemente han negociado Corea y el equipo negociador del Perú. Y ese aprovechamiento óptimo, para coger, porque no hay muchos minutos disponibles, una idea fuerza que nos ha transmitido el doctor Choi, consiste en desarrollar un comercio intraindustrial, incluyendo servicios de valor agregado, entre Corea y Perú. Establecer cadenas de producción directas entre Corea y Perú. Es muy importante esta relación directa, que incluye comunicaciones directas aéreas, comunicaciones directas marítimas, rutas aéreas directas. Bienvenida Korean Airlines, y ojalá que pronto sea con pasajeros también, por las rutas más directas posible, ¿no? Bienvenida a las líneas marítimas que ya están yendo más en dirección lógica, que es hacia el norte, yendo por transbordo, sea en Panamá, gracias a Merckx, o transbordo vía Manzanillo. Bienvenidas, y ojalá que algún día el volumen del comercio, de la carga, sea suficiente como para justificar líneas directas entre el Callao u otros puertos peruanos y puertos coreanos directamente. Esas comunicaciones directas que aglomeran fuerzas económicas de masa y reducen distancia, son las que necesitamos promover. Y para eso los agentes económicos, las empresas, es bien importante que se establezcan directamente estos negocios. Eso no quiere decir que complementarias herramientas como la de ir juntos con algunos países vecinos nuestros, por ejemplo, está el esquema que está recién naciendo y por lo tanto es todavía una promesa, que no hay que ponerle ni expectativas bajas ni altas, sino simplemente
las proporcionadas a su estado aún incipiente, que es la Alianza del Pacífico, hay ahí oportunidades en algunas cosas de ir juntas, pero es muy importante que esta relación directa sea potenciada, porque es consolidando producciones de mayor valor agregado, sea en manufactura y o servicios, que nosotros vamos a poder después pasar a niveles superiores de cadenas de producción o de suministro de dimensiones más subregionales o dimensiones más regionales. El transcurso en Corea, en el este asiático, ha sido históricamente no muy diferente, ¿no? Y no voy a abundar ahorita en eso por razones de no perder los minutos que me quedan poquísimos, antes de mencionar el otro tema donde Corea realmente es un maestro que puede ayudar mucho, puede enseñar mucho al Perú, que es obviamente en el campo de la educación, ¿no? La educación y los spillovers para innovación. Y aprovechando ya no el TLC stricto sensu, porque no está en los capítulos del TLC, pero aprovechando el momentum de cooperación y de acercamiento, que además es político, porque tenemos a un presidente de la República ahora que tiene una relación afectiva, emotiva, muy especial con Corea, y es recíproca esa actitud emotiva. Aprovechando ese momento, insertar una cooperación muy concreta, una colaboración muy concreta coreana con el Perú, fundamentalmente para ver cómo podemos, dado la situación del sistema educativo peruano, acelerar la formación de técnicos y de ingenieros básicos en las carreras aquellas que son las más directamente relevantes para las ventajas comparativas que la propia actividad económica peruana está revelando, ¿no? Ellos saben hacer eso, lo han hecho metódicamente y sistemáticamente, y necesitamos tener claridades pronto, ¿no? Porque en fin, lo que estamos haciendo en las universidades al respecto es obviamente deficiente, y es necesario acciones más focalizadas. Y lo segundo es hacer de un contratiempo una oportunidad. El contratiempo es que por el momento se ha postergado el asunto de cuál va a ser la institucionalidad del sistema de ciencia y tecnología en el Perú. Pero esa postergación es al mismo tiempo una oportunidad, puesto que ahora el CONCITEC está, dicen que transitoriamente, de nuevo bajo la jurisdicción de la Presidencia del Consejo de Ministros, una cooperación directa. Se ha anunciado que es, entre otras cosas, para hacer una reestructuración del CONCITEC y con eso del sistema de ciencia y tecnología indirectamente, una cooperación directa a corto plazo coreana, ¿no? Para tratar de ayudarnos a pensar qué tipo de CONCITEC, qué tipo de sistema de ciencia y tecnología sería el más adaptado a las relaciones peruanas, a la situación peruana, podría ser de suma utilidad. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Fernando, la intervención del profesor González Vigil, y pasamos a las preguntas. Voy a estar yo acá para que ustedes puedan compartir el micro para no tener tanto problema. Para el profesor Daewon Choi, ¿qué productos podemos exportar a China y Corea aprovechando los tratados de libre comercio? Bueno, evidentemente a corto plazo yo creo que son los productos de ventaja comparativa. Pero como dije antes, yo creo que la esencia de TLC no sería solamente de intersectorial. Yo creo que si pasa por ahí, no hay sentido hacerlo, porque sin eso también usted puede exportar. Evidentemente, digamos, aranceles podría ser bajar. Bueno, yo creo que a lo largo plazo, o usted lo que tendría que hacer, crear una especie de un sistema productivo que los países ASEAN estaban haciendo con Corea, con China, con Japón,
es un tipo de desarrollo que es una creación de su propio entorno. Creo que esto, entre todo el mensaje que estamos abogando, es que a corto plazo, evidentemente, son sectores que usted tiene, de agricultura, de pesca, pero a mediano plazo, si quedan por ahí, yo creo que el efecto del libre comercio, del trato de libre comercio, lo tendrían un fruto, digamos, deseado, ¿no? Pues con esto yo creo que he dado un mensaje significativo. Gracias. Para el doctor Carlos Posada, se habló de la exportación de servicios. ¿Cuáles son los canales de promoción más utilizados para promover esa industria? Bien, sí, se habló sobre la exportación de servicios y antes de contestar la pregunta, de repente tengo que hacer un poquito más expreso sobre el marco. De hecho, el Perú es un gran país en cuanto a la capacidad que tenemos de producir servicios, de consumir nuestros propios servicios, pero de exportar servicios. Y para poner un ejemplo, tenemos desde los call centers hasta los sistemas de producción de software, o empresas productoras de software, o empresas productoras de sistemas audiovisuales, contabilidad, asesoría, etc. Este tipo de servicios deben ser definitivamente promocionados a través de cadenas comerciales o sistemas de promoción comercial en el extranjero, pero además de ello tenemos que generarle la competitividad del caso. O sea, no podemos lograr promocionar un servicio como, cuando ya señalé, en el caso de mercancías tenemos competidores que colocan servicios similares en el extranjero, y tenemos que lograr esa competitividad. Número uno, evitando que se exporten los impuestos que están sujetos el día de hoy a la facturación del servicio, me estoy refiriendo básicamente al IGB, y segundo, logrando también en cierta forma reformas tributarias que vayan en cuanto a la facilitación o digamos facilidad en el manejo tributario de la prestación de servicios a nivel interno. Ese es un trabajo, mi ex jefe y amigo Eduardo Ferreiro como ministro me dice, es algo que le corresponde al ministro o al viceministro de Comercio Exterior. En realidad es algo que venimos haciendo como viceministerio, pero es otro sector el que todavía no nos da el ok, que es el sector de economía y finanzas, que a veces es un poco duro doblarle la mano, pero lo cierto es que nosotros esperamos que la competitividad que se gane una vez que el reglamento de la ley de exportación de servicios salga, nos permita facturar por un lado sin IGB y nos permita, en el caso del turismo, que es uno de los grandes servicios que hoy día el Perú presta y que esperamos evidentemente aumentar en los próximos años, nos genere pues una mayor competitividad y por tanto un servicio de ese tipo también una diversificación de la oferta y el advertising que el propio servicio vende pues en el extranjero. Gracias. Doctor Choi, Corea, ¿cómo va a responder a la crisis global de Europa y Estados Unidos en materia de política económica, estímulo económico, fiscal y de exportaciones? ¿Y qué recomienda a Perú en este tema? Por favor, ¿podría repetir? Porque ¿Cómo no? ¿Cómo piensa Corea responder a la crisis global de Europa y Estados Unidos en materia? Me imagino que la pregunta va preguntando si es que él va a afrontarlo a través de política económica, un estímulo económico y fiscal o por las exportaciones. Bueno, creo que la coyuntura económica coreana que está enfrentando, digamos, hoy día no es tan lejano que ustedes están, digamos, confrontando, ¿no? O sea, la demanda externa estaría disminuyendo un poco por parte de Europa y Estados Unidos. Pero una suerte que Corea tiene es que el mercado chino, digamos, por su parte de demanda de los productos coreanos, especialmente de insumos de mediana tecnología, está incrementando. Y por un lado, yo creo que esto mantiene una especie de un espacio bastante suficiente para tener, pero Corea está sintiendo la presión en términos de definitivamente su crecimiento económico, la tasa de crecimiento económico. Este año es previsto, yo creo que bastante bajo, yo creo que menos de 4%, yo diría.
y también de tasas de desempleo. Yo creo que, digamos, tanto oficial como de trabajo temporal, por ejemplo, yo creo que una especie de camuflación, este tipo de, digamos, de problemas del empleo está aumentando también. Y también Corea tiene su propio problema de crédito, por decir que este crédito doméstico, digamos, es bastante alto, pero yo digo que en términos de política, yo creo que Corea mantuvo una especie de una política un poco al alineamiento de los Estados Unidos y de los otros países. Una cosa que preocupa un poco es lo que llamamos quantitative easing, o sea, si esta cantidad monetaria que viene del norte afecta a los países emergentes, y Corea no es una excepción, yo creo que entonces tendría un efecto un poco negativo. Pero Corea ha tenido su política macroeconómica bastante prudencial, o sea, macroprudencial. Yo creo que ha empleado algunos instrumentos financieros, no tanto como Brasil, que Corea no ha utilizado Tobin Tax, pero en todo caso está tratando de mantener, digamos, el espacio macroeconómico bastante manejable, y su, digamos, política comercial e industrial, en términos de que nosotros hemos hablado sobre eso, yo creo que está agresivamente voltado hacia propia Asia y China. Y frente a eso también América Latina está surgiendo como una alternativa de parcero comercial muy importante. De hecho, un mes atrás, bueno, el año pasado, digamos, BID ha organizado una conferencia en Corea, y también BID estaría teniendo su reunión anual en 2015 en Seúl. Y también la CEPAL, por ejemplo, donde yo trabajé, también está tratando de estrechar relaciones. Y Corea, propiamente dicho, yo creo que con América Latina, ustedes van a ver que una de las salidas de Corea, yo he dicho, en términos de política macroeconómica, está teniendo con su cuidado especial. Pero en su política comercial, yo creo que Corea está mirando a América Latina como un parecer muy importante. En ese sentido, yo creo que habrá una nueva oportunidad de crecimiento entre los dos países. Gracias. Por el tiempo que tenemos dado las preguntas, esta sería la última. Al doctor Carlos Posada, ¿se tienen planes para desarrollar acuerdos comerciales con países de Centroamérica, Medio Oriente y Asia? Gracias. Bien, en relación con Centroamérica, probablemente yo no llegué a ese detalle de las políticas de comercio exterior, tenemos ya una serie de acuerdos suscritos o por entrar en vigencia. En realidad, prácticamente con todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile, tenemos, ya sea vigente o como señalo por entrar en vigencia, acuerdos comerciales. Con Asia tenemos acuerdos con las principales economías, ya tenemos un acuerdo vigente con Corea, vigente con Japón, vigente con China, Singapur y Tailandia. Pero sin duda el Ministerio siempre está en una constante evaluación y análisis de cuáles son las mejores políticas en función al paso del tiempo. El comercio exterior no es una materia ni una política estática, hay que estar analizándola permanentemente, y esto obedece a estudios de factibilidad y a monitoreos de mercado. Si bien es cierto que la política en los últimos años se ha venido traduciendo en Tratado de Libre Comercio, hay otros mecanismos de promoción de comercio, internacionalización de empresas, impulso a las pymes, y esto también se apoya también en otro tipo de acuerdos como pueden ser los de doble tributación o los de protección de inversiones. En ese sentido, la respuesta sería sí, lo venimos analizando, pero no se materializan única y exclusivamente bajo esquemas de libre comercio o tratado de libre comercio, sino en políticas que muchas veces en la práctica son las que generan el beneficio esperado, sea que tengamos o no un tratado vigente en su momento en estos mercados de destino. Perfecto. Una vez más, agradecemos la intervención del profesor Tae-Woon Choi. Muchísimas gracias por su exposición. Agradecemos la participación del señor González Posada, Eduardo Ferreiros y del profesor González Vigil.
Con eso estamos concluyendo la sesión del día de hoy y queremos invitarlos a la sesión del día de mañana, que creo que será tan interesante como la del día de hoy. Agradecemos con un aplauso a nuestros panelistas. Muchísimas gracias. En la Universidad de Exeter, y también soy director del Centro de Estudios Brasileños Hamburg University. Entonces, solo para aclarar algunas posiciones. Ahora, el tema de, digamos, mi exposición, pero antes de eso, sinceramente quisiera agradecer por la invitación de este panel. Incluso yo creo que esta ocasión para mí es muy, digamos, de honra personal, porque cuando yo trabajé para CEPAL fines de los años 80 y inicios de los 91, casi 20 años atrás, estuve participando de un panel de promoción de exportaciones de Perú. Entonces, después de 20 años, tengo esta, digamos, otra ocasión para reflejar un poco sobre la política y visión y estrategia de política económica, especialmente de la exportación. Propuse el tema como, digamos, para ejemplo, un poco más sobre la visión general dentro de 10 años, que es un espacio de tiempo bastante razonable, para racionar qué es lo que sería, digamos, en 10 años Perú y Asia, en económicas y comerciales. Entonces, con esto avanzaré para mi exposición. Bueno, el primer tema que yo me encantaría elaborar es sobre una mudanza estructural, sino sistémica, mudanza estructural económica a nivel global. Y después quisiera también hablar un poco sobre relaciones económicas entre Asia y América Latina, para abordar finalmente Perú, Asia. Bueno, usted sabe que hoy día la economía, el eje principal de la economía mundial estaría en una transformación donde exclusivamente el mundo atlántico tomaba el liderazgo, pero yo creo que ahora cada vez más este eje estaría mudando, o sea, transformando en una especie de simbiosis entre Atlántico y Pacífico. De hecho, los países asiáticos en 10 años va a estar responsable por lo menos 40 o 50% del PIB mundial. China, que era, digamos, de la economía digital y todo, digamos, todas gamas de exportación sobre esa producción. Entonces, el Perú, yo creo que tiene que pensar cuál es la implicación de este modelo tecnológico que hoy día los países asiáticos están atravesando y la implicación para Perú. Solo para amusar los que aman la matemática, yo creo que yo diferencié, digamos, dos modelos. El primer modelo sería aquí y en X estaría con un factor de endowment y Y sería market effectiveness por el precio determinado por la exposición a la abertura económica, cuando el coeficiente A sería básicamente el coeficiente atlántico de la eficiencia dentro del marco de Europa y Estados Unidos. Cuando los países asiáticos
tienen otro tipo de fórmula que es diferente de lo anterior en varios sentidos. Por ejemplo, ellos, después de OMC, también están tomando un tipo de política industrial que evidentemente es diferente de lo anterior, pero sigue tomando las decisiones de innovación política industrial fuertemente orientada hacia el futuro, con sus ingredientes y instrumentos que eran diferentes de los subsidios directos, picking the winners. Entonces, lo que yo quisiera decir es que la fórmula segunda que está baja del Asia-Pacífico tendría una especie de implicación para la política industrial comercial del Perú. Si esto es significativo o no, yo creo que dependería de la interpretación de ustedes. Para decir un poco sobre el cambio, o sea, la mudanza económica global, estamos viendo aquí un datos, por ejemplo, aquí de HSBC está ofreciendo una especie de proyección que hemos visto una gradual, digamos, desaceleración de los países industrializados en términos de crecimiento, cuando los países emergentes, por ejemplo, yo voy a indicar con eso, ¿no? Con los países emergentes estarían cada vez más teniendo su importancia para la creación hacia afuera. Ha sido un gran factor de desarrollo económico de Corea. Pero hay una diferencia fundamental, que este modelo de exportación es simplemente basado en manufactura. O sea, hacia afuera es importante, pero ¿qué tipo de hacia afuera? Entonces, si usted examina todos los países asiáticos exportadores, donde no hay el sector manufacturero, sería bastante raro. Sea China, Japón, Corea, Malasia, Taiwán, Singapur, Hong Kong, todos están teniendo un alto grado de exportación. Pero todo el denominador común de esos países es que son los países exportadores de manufactura y también de innovación. Entonces, el modelo de desarrollo económico asiático no es, yo diría, no es exportador, sino un modelo de industria y tecnología. De ahí generan exportación. Hay mucha discusión académica sobre trade-led growth o growth-led trade. Yo no voy a repetir esto, pero yo creo que es fundamental entender que el modelo asiático es exportador, sí, pero también hay una intra-industry trade, el comercio intraindustrial muy fuerte del país. Por eso yo creo que el reto de Perú hacia 2020 no es más la cuestión entre commodities y manufacturas. No sería más sobre el comercio o inversión. Yo creo que el reto sería qué tipo de modelo que Perú estaría buscando hacia 2020. Entonces, definitivamente el factor de intra-industry trade sería muy importante, el comercio intra-industrial. Solo para decir que en los próximos años los tráficos de los datos digitales móviles serían mayores que de fibra en pocos años. Entonces estamos viendo un cambio tecnológico muy grande, donde la cuestión principal, por ejemplo, en el 91, cuando yo vine aquí en Perú para decir sobre el modelo coreano, en la época el Internet no existía. Hoy día el Internet es el motor principal.
esta es la última parte de este evento esta noche. Quería pedirle a los invitados de esta ronda, por favor, que se acerquen a la mesa de honor. El señor Carlos Posada, viceministro de Comercio Exterior. El señor Eduardo Ferreiros, gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, de COMEX. Y el doctor Fernando González Vigil, director del Centro de Estudios AP de la Universidad del Pacífico. Los invito, por favor, a tomar sus asientos en la mesa, sus sitios en la mesa. Un gusto tenerlos acá con nosotros en el Foro Internacional Los retos de la promoción de exportaciones en el siglo XXI. A continuación se llevará a cabo el desarrollo del tema Políticas, estrategias y resultados de la internacionalización de la economía coreana, a cargo del Dr. Daewon Choi, jefe de políticas de la División de Información, Comunicación y Tecnología Espacial, ICT, de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas, SCAP por sus siglas en inglés. El Dr. Choi se ha desempeñado en la Comisión Económica para Europa de las Naciones en Ginebra, Suiza, y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago de Chile. Asimismo, nos acompañan en la mesa de honor los señores Carlos Posada, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, el señor Eduardo Ferreiros, gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, y el doctor Fernando González Vigil, director del Centro de Estudios APEC de la Universidad del Pacífico. Invito al doctor Daewon Choi al podio para comenzar su ponencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días para Corea y buenas tardes. Bueno, simplemente quisiera aclarar, actualmente yo estoy trabajando no en el número 3 de la economía mundial, va a ser número 1 dentro de 10 a 15 años. El año pasado el PIB chino pasó lo de Japón, que es básicamente 5.5 trillones de dólares. Hoy día se calcula que el PIB chino sería aproximadamente 7 billones de dólares, o 7 trillones de dólares, que es casi la mitad de los Estados Unidos. Pero con el crecimiento de 7 a 8% en 10, 15 años, yo creo que las variables económicas todas indican que China podría ser la economía mayor del mundo, y con eso todo el marco, digamos, económico, regulatorio, incluso también de regímenes comerciales económicos están ayudando para el Pacífico. La segunda variable de la mudanza sería entre OCDE y los BRICS. Sabemos que OCDE han sido durante los últimos 50 años el eje principal del cambio tecnológico, innovación industrial, también del marco regulatorio. Estaríamos viendo dentro de 10, 20 años que los BRICS estarían teniendo su propia voz y marcando, digamos, algunos marcos que no serían exactamente lo que hemos visto durante los últimos 50 años. Con eso, la cooperación entre sur y sur estaría cada vez más acelerando. De hecho, uno de los expositores anteriores a mí ha dicho que en el caso de Perú, por ejemplo, la exportación hacia China es mayor que la exportación hacia los Estados Unidos. Para el caso de Corea, exactamente pasó durante los últimos años. Hoy día, Corea exporta 3 veces más para China que para Estados Unidos. Corea exporta más para Europa que Estados Unidos, y Corea exporta más para Asia que Estados Unidos. Entonces, un cambio que no hemos previsto, no hemos tampoco imaginado durante los 10 años atrás, está ocurriendo de una velocidad tremendamente inimaginable.
Con esto tenemos que reflejar, porque aquí y el tema principal sería los retos de la promoción de exportación. Corea ha sido una economía del modelo exportador. Como Banco Mundial decía, la orientación